Gracias, Presidenta. Con su permiso, desde hace varias semanas, el Gobierno federal anunció la nueva normalidad, bajo el argumento de que ya se domó la pandemia. Este mensaje generó enorme confusión, la movilidad empezó a aumentar, los negocios a abrir ante la cercanía de la fecha prometida. Esta apertura sin apertura, la normalidad sin normalidad, se da justo cuando empieza la fase regional que transfiere a los gobiernos estatales la responsabilidad política y económica de la reapertura. El arranque de la llamada nueva normalidad se da cuando la curva de contagios sigue en ascenso y tenemos más de 10,000 muertes por coronavirus. La letalidad supera ya el 11%. El semáforo está en rojo y el presidente es el primero que se pasa el alto. Pero esto no es nuevo. El Ejecutivo ha destinado y ha desestimado desde el principio todas estas medidas urgentes. Si la apertura se regirá por un semáforo que nadie está dispuesto a respetar, ni siquiera el presidente. Sí, va a haber nuevos rebrotes o brotes que continuarán los contagios. Si solo pueden reanudarse las actividades esenciales y no cualquier otra actividad. Si hay discrepancia entre los datos del gobierno federal y de los gobiernos estatales, si hay subregistro en el número de contagiados y de decesos, entonces, ¿qué significa esta nueva normalidad? Otro dato preocupante es la preocupación de que 1 de cada 5 personas contagiadas en el país pertenece al personal de salud, que ya acumula 149 fallecidos entre sus filas. Esto solo puede explicarse por el deficiente equipo de protección y la falta de protocolos adecuados, lo cual ha sido denunciado a lo largo y a lo ancho del país. Desde luego compartimos plenamente la preocupación por los efectos económicos de la pandemia. Casi 686,000 trabajadores asegurados al IMSS han perdido su empleo solo entre marzo y abril. Debido a la suspensión de actividades no esenciales, 12.5 millones de mexicanos han dejado de percibir ingresos y se mantiene la incertidumbre sobre si van a volver a laborar, de acuerdo a la más reciente encuesta de INEGI. El Banco de México pronostica una caída del PIB del 8.8. Inversionistas extranjeros han retirado sus inversiones en el orden de 16,000 millones de dólares. Ante estas situaciones, se esperarían medidas urgentes como las que se han visto y han tomado otros países. Pero el Gobierno de México ha rechazado la aplicación de un ingreso básico temporal para las personas empleadas o de la economía informal que han perdido sus ingresos. El CONEMAL ha estimado que la pobreza y la pobreza extrema pueden crecer en 10 millones de personas cada una si no se aplican acciones que van más allá de los programas sociales actuales. Es necesario otorgar incentivos fiscales a las MIPYMES porque son las que generan el 72% de los empleos formales. Las decisiones públicas en una democracia transmiten señales muy importantes a la población y a los actores económicos. Desde el PAN proponemos una reingeniería a la política social. Hoy lo más importante para los mexicanos es cuidar la vida, cuidar la salud, el ingreso familiar. Ahí está la prioridad. Hemos pedido al presidente que, como jefe de Estado, nos convoque a un gran acuerdo nacional para salir adelante. Se necesitan alinear esfuerzos entre el gobierno federal, los gobiernos, estatales y municipales, el sector productivo y las organizaciones de la sociedad. Llamamos nuevamente a trabajar unidos, a tomar decisiones, las decisiones correctas para aliviar la angustia de las familias. Tenemos que rescatar a México.